Bienvenido a una lección sobre pares de ángulos. Más específicamente, hablaremos de ángulos complementarios, suplementarios y verticales. Además de resolver problemas que involucran pares de ángulos. Primero hablemos de ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes comparten el mismo vértice, y comparten un lado pero no se superponen. Mirando este diagrama aquí, ángulo 1 y ángulo 2 son ángulos adyacentes. Bueno, recuerda que podemos identificar el ángulo 1 como el ángulo ABC. Y podemos identificar el ángulo 2 como ángulo CBD. Y estos dos ángulos son ángulos adyacentes. También quiero señalar que hay un tercer ángulo. Bosquejado aquí sería el ángulo AB. Y la medida del ángulo AB sería la suma de la medida del ángulo 1 y el ángulo 2. Mirando el segundo diagrama aquí. Ángulo 3 y ángulo 4 son ángulos adyacentes, que también podría identificarse por el ángulo F y el ángulo HFG. Recuerde, al identificar un ángulo usando esta notación, es importante que el vértice esté en el medio. Los ángulos complementarios son dos ángulos que suman 90 grados. Mirando ese ángulo aquí formado por los dos rayos negros, note que este pequeño cuadrado aquí indica que es un ángulo recto, lo que significa que mide 90 grados. Y el ángulo 5 y el ángulo 6 son dos ángulos adyacentes que forman el ángulo recto. Y por lo tanto, el ángulo 5 y el ángulo 6 son complementarios. Los ángulos suplementarios se suman a 180 grados. Entonces, si los ángulos fueran adyacentes, como vemos aquí, formarían una línea recta. Y por eso también se les llama un par lineal. El ángulo 7 y el ángulo 8 son ángulos suplementarios. El último par especial de ángulos que veremos son los ángulos verticales. Los ángulos verticales son dos ángulos no adyacentes encontrados por líneas de intersección. Mirando este diagrama aquí. Observe que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos adyacentes. Pero el número 1 y el número 3 son ángulos no adyacentes formados por dos líneas de intersección. Entonces el ángulo 1 y el ángulo 3 son ángulos verticales. Y el ángulo 2 y el ángulo 4 son ángulos verticales. Y todos los ángulos verticales son congruentes. Entonces el ángulo 1 es congruente con los ángulos 3, lo que significa que tienen la misma medida. Y hay un par de formas de indicar dos ángulos que tienen la misma medida. Una vía es por los arcos numéricos. Entonces, si uso un arcos para el ángulo 1, y un ángulo de arte 3, sabemos que tienen la misma medida. Y el ángulo 2 y el ángulo 4 son congruentes. Entonces, nuevamente, usando el método de arco podría usar dos arcos para el ángulo 2, y luego dos arcos para el ángulo 4, mostrando que esos dos ángulos son congruentes. La otra forma de mostrar que dos ángulos son iguales en medida sería usar marcas de Hass o marcas de graduación. Entonces, si quiero mostrar que el ángulo 1 y el ángulo 3 son congruentes, pondría un arco para ambos, y luego pondría una marca Hass a través de este arco, y una marca de Hass a través de este arco. Mostrar esos dos ángulos tiene la misma medida. Y luego para el ángulo 2 y el ángulo 4 también usaría un arco. Pero tengo que usar dos marcas Hass aquí, y dos marcas Hass aquí, para mostrar que esos dos ángulos son iguales en medida. Ahora vamos a echar un vistazo a algunos problemas, para reforzar estos tipos especiales de ángulos. Aquí tenemos dos líneas de intersección y, por lo tanto, dos pares de ángulos verticales, y donde se le solicitó determinar la medida de cada ángulo. Entonces, si sabemos que estos dos ángulos son verticales, deben ser iguales en medida y podemos usar esta información para determinar el valor de x dado que existen ángulos verticales, x más 16 grados deben ser 4x menos 5 grados. Así que seguiremos adelante y resolveremos esto para x reste x en ambos lados. Entonces tenemos 3x menos 5 igual a 16. Ahora voy a seguir y sumar 5 a ambos lados. Bueno. Si tuviéramos de 5 a 16, tendríamos 21. Ahora, si dividimos ambos lados entre 3, sabemos que x debe ser igual a 7. Entonces, si x es igual a 7, este ángulo aquí sería de 7 más 16 grados. O 23 grados. Y por lo tanto, debido a que estos ángulos son ángulos verticales, este ángulo aquí también debe ser de 23 grados. Lo que puede verificar al sumar en x es igual a 7 aquí si quisiéramos. Ahora los dos ángulos restantes también son ángulos verticales. Entonces este ángulo aquí sería igual a este ángulo aquí. Para ayudarnos a determinar la medida de estos dos últimos ángulos, observe que los ángulos a lo largo de esta línea aquí serían ángulos lineales y, por lo tanto, suplementarios. Entonces, si esto es 23 grados, y este ángulo aquí debe ser 180 grados, menos 23 grados, eso nos dará 157 grados.
Si este ángulo es de 157 grados, entonces también lo es este aquí. Echemos un vistazo a este último problema basado en este diagrama aquí. La primera pregunta es nombrar un par de ángulos verticales. Entonces estamos buscando dos ángulos que están formados por dos líneas de intersección que no son ángulos adyacentes. Entonces este ángulo aquí sería un ángulo vertical con este ángulo aquí. Entonces podemos decir que el ángulo ING y ángulo MNL son ángulos verticales. La siguiente pregunta es, nombre 1, par de ángulos lineales. Entonces, si miramos esta línea aquí, los dos ángulos que forman esta línea serían IM de ángulo y ángulo MNL. Observe que el par lineal también sería suplementario. A continuación, queremos nombrar dos ángulos complementarios. Recuerde que los ángulos complementarios tienen una suma de 90 grados. Y como estos dos ángulos aquí forman un ángulo de 90, ángulo ING y ángulo JNK, serían complementarios. Siguiente pregunta, nombre dos ángulos suplementarios. Y como ya mencionamos un par lineal de estos dos ángulos aquí, son suplementarios. Veamos si podemos encontrar dos ángulos suplementarios más. Nuevamente, haciendo referencia a esta línea aquí, podríamos decir que el ángulo INC, un ángulo KNL también son suplementarios, porque juntos forman un ángulo recto. Y para esta última pregunta, dice que dado que el ángulo ING es de 61 grados, encuentre la medida de los siguientes cuatro ángulos. Entonces, si el ángulo ING es de 61 grados, eso sería aquí. Veamos si podemos encontrar la medida del ángulo JNL. Bien, ángulo JNL, y el ángulo dado forma un ángulo recto, y por lo tanto hay suplementario. Entonces el ángulo JNL sería 180 grados menos 61 grados. Entonces serían 119 grados. Se les pidió que determinaran la medida del ángulo KNL, que está aquí. Tenga en cuenta que el ángulo KNL y el ángulo CNI son suplementarios y forman un ángulo recto. Y el ángulo CNI es de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo KNL también debe ser de 90 grados. Y luego ángulo MNL. MNL está aquí, bueno, es un ángulo vertical con el ángulo dado. Por lo tanto, el ángulo MNL debe ser de 61 grados. Ahora el último ángulo es NI. ¿Cuál es este ángulo aquí? Bien, ángulo NI y ángulo LNM. Son suplementarios y como acabamos de decir que esto es 61 grados, el ángulo NI debe ser 119 grados. Y lo último que mencionaron aquí es notar que NI y el ángulo JNL son ángulos verticales y, por lo tanto, son iguales. Y encontramos el ángulo de medida JNL en la parte A. Creo que nos detendremos aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.